Doña Carmen, una anciana de 75 años, es humillada por sus hijos adultos y tras una discusión acalorada, la expulsan de la casa familiar donde ha vivido toda su vida. Con solo una maleta y el corazón roto, se va a vivir a la calle, pero nunca imaginó lo que el destino tenía preparado para ella. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando doña Carmen abrió los ojos. A sus 75 años, conservaba la costumbre de madrugar, un hábito adquirido durante décadas de cuidar a su familia. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo el familiar crujido de sus articulaciones. A pesar del dolor, una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Hoy era un día especial, su cumpleaños. Con cuidado, se levantó y se acercó al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer menuda, de cabello cano recogido en un moño apretado. Sus ojos, de un marrón cálido, brillaban con la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Pasó una mano por su rostro, trazando las arrugas que marcaban su piel. Cada una contaba una historia, de risas compartidas, de lágrimas derramadas, de triunfos celebrados y pérdidas superadas. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido azul celeste que sus hijos le habían regalado hacía algunos años. Seguro que les alegrará verme con él, pensó mientras se lo abotonaba. Completó su atuendo con un collar de perlas, regalo de su difunto esposo en su 50 aniversario de bodas. Al salir de su habitación, el silencio de la casa la envolvió. Era una mansión grande, demasiado para ella sola, pero llena de recuerdos. Cada rincón guardaba la historia de una vida dedicada a su familia. Las paredes, adornadas con fotografías, narraban el crecimiento de sus 3 hijos. Roberto, el mayor, ahora un exitoso abogado. María, la del medio, una renombrada doctora. Y Carlos, el menor, un empresario en ascenso. Doña Carmen se dirigió a la cocina, dispuesta a preparar el desayuno como cada mañana. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con destreza entre los utensilios. El aroma del café recién hecho y las tostadas calientes pronto inundó la estancia. Mientras cocinaba, su mente divagaba recordando cumpleaños pasados llenos de risas y abrazos de sus hijos y nietos. Las horas pasaron y la casa permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. La sonrisa de doña Carmen comenzó a desvanecerse. Quizás estén planeando una sorpresa, se dijo a sí misma, tratando de mantener el optimismo. Cerca del mediodía, el timbre sonó. El corazón de doña Carmen dio un vuelco de alegría. Se apresuró hacia la puerta, alisando su vestido y comprobando su peinado en el espejo del pasillo. Al abrir, se encontró con los rostros serios de sus 3 hijos. «Mamá», dijo Roberto, el mayor, con un tono que no auguraba nada bueno. «Tenemos que hablar». Los 4 se sentaron en la sala. Doña Carmen, expectante, observaba a sus hijos. Roberto, con su traje impecable y su cabello perfectamente peinado, parecía más un ejecutivo en una reunión de negocios que un hijo visitando a su madre. María, vestida con una bata de médico, mostraba signos de cansancio en su rostro. Carlos, el menor, no dejaba de mirar su teléfono, claramente incómodo con la situación. «Mamá», comenzó Roberto, aclarándose la garganta. «Hemos estado hablando entre nosotros y creemos que es hora de que consideres mudarte a una residencia para personas mayores». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre doña Carmen. Su mente, por un momento, se negó a procesar lo que acababa de escuchar. «Pero, ¿por qué? Esta es mi casa, aquí he vivido toda mi vida», respondió ella, su voz apenas un susurro. María intervino, adoptando un tono clínico que doña Carmen nunca antes le había escuchado usar con ella. «Mamá, entiende. Ya no puedes cuidarte sola. La última vez que vine noté que habías olvidado tomar tus medicamentos. Es peligroso». «Eso solo fue una vez», protestó doña Carmen. «Puedo cuidarme perfectamente. Siempre lo he hecho». Carlos, sin levantar la vista de su teléfono, añadió: «Además, mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. Es un desperdicio».
Doña Carmen sintió que le faltaba el aire. Miró a sus hijos, buscando en sus rostros algún indicio de que todo fuera una broma de mal gusto. Pero solo encontró determinación y, lo que más le dolió, impaciencia. «Pero hoy es mi cumpleaños», dijo, como si eso pudiera cambiar algo. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Los tres hermanos intercambiaron miradas como si acabaran de recordarlo. «Lo sabemos, mamá», dijo finalmente Roberto. «Por eso estamos aquí. Pensamos que sería un buen momento para hablar de esto». Doña Carmen se levantó, sus piernas temblando. «No puedo creer que hayan elegido hoy para esto. ¿Acaso ya no me quieren en sus vidas?». María se acercó a ella, intentando tomarla del brazo. «No es eso, mamá. Es por tu bien. Estarás mejor atendida en una residencia». Doña Carmen se apartó bruscamente. «¿Mi bien? ¿Cómo puede ser por mi bien alejarme de mi hogar, de mis recuerdos?». La discusión se intensificó. Las voces se elevaron, los reproches volaron de un lado a otro. Años de resentimientos ocultos y malentendidos salieron a la superficie. «Siempre estás llamándonos, exigiendo nuestra atención», exclamó Roberto. «¿No entiendes que tenemos nuestras propias vidas?». «Yo sacrifiqué mi carrera por ustedes», respondió doña Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dediqué mi vida a esta familia». «Nadie te pidió que lo hicieras», soltó Carlos, finalmente levantando la vista de su teléfono. «No puedes culparnos por tus decisiones». Esas palabras fueron como una puñalada para doña Carmen. Retrocedió, apoyándose en la pared para no caer. «Fuera», dijo en un susurro. «¿Qué?», preguntó María, confundida. «Fuera de mi casa», gritó doña Carmen con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Si ya no me quieren en sus vidas, entonces yo tampoco los quiero en la mía». Los tres hermanos se miraron, atónitos. Nunca habían visto a su madre así. «Mamá, estás siendo irracional», intentó razonar Roberto. «¿Irracional? ¿Irracional es querer vivir en paz en mi propia casa? ¿Irracional es esperar un poco de amor y respeto de mis propios hijos?». La voz de doña Carmen temblaba de rabia y dolor. «Váyanse, ahora». Uno a uno, sus hijos se levantaron y se dirigieron a la puerta. María intentó un último acercamiento, pero doña Carmen la apartó con un gesto. «Cuando recapacites, llámanos», dijo Roberto antes de salir. La puerta se cerró tras ellos, dejando a doña Carmen sola en la inmensidad de su casa, ahora más vacía que nunca. Se dejó caer en el sofá, su cuerpo sacudido por los sollozos. El vestido azul, que esa mañana había elegido con tanta ilusión, ahora parecía burlarse de ella. Las horas pasaron. Doña Carmen permaneció inmóvil, su mente un torbellino de recuerdos y emociones. Cuando finalmente se levantó, ya era de noche. Se dirigió a su habitación y comenzó a empacar una pequeña maleta. Si sus hijos no la querían, ella no se quedaría donde no era bienvenida. Con manos temblorosas, guardó algunas prendas de ropa, sus medicamentos y unas pocas fotografías. Se detuvo frente a una en particular, ella y su esposo el día de su boda. «Ay, Antonio», murmuró, «si estuvieras aquí». Antes de salir, escribió una nota y la dejó sobre la mesa del comedor. «Queridos hijos, han dejado muy claro que ya no tengo lugar en sus vidas. No seré una carga para ustedes, me voy como desean. La casa y todo lo que contiene es suyo. Espero que les traiga más felicidad de la que yo pude darles. Con amor, a pesar de todo, mamá». Con la maleta en una mano y su bolso en la otra, doña Carmen salió de la casa que había sido su hogar durante más de 50 años. El frío de la noche la golpeó, haciéndola tiritar. No tenía idea de a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse. Caminó por las calles desiertas, iluminadas solo por las farolas. Su mente, aún aturdida por los eventos del día, apenas registraba por dónde iba. Las lágrimas nublaban su visión, haciendo que tropezara ocasionalmente. Después de lo que parecieron horas, doña Carmen llegó a un parque. Exhausta, se sentó en un banco.
La realidad de su situación comenzó a hundirse. Estaba sola, sin hogar, en medio de la noche. El miedo se apoderó de ella. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Alzó la vista y vio a un grupo de jóvenes que se aproximaban, riendo y hablando en voz alta. Al principio sintió alivio al ver a otras personas, pero pronto notó las miradas que le dirigían. «Miren lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, un chico alto con una cicatriz en la mejilla. «Una abuelita perdida». Doña Carmen se encogió en el banco, abrazando su maleta. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «no quiero problemas». Los jóvenes la rodearon, sus risas ahora más amenazantes. «Oh, no habrá problemas si nos das lo que tienes», dijo otro, arrebatándole el bolso. Doña Carmen intentó resistirse, pero era inútil. Eran más fuertes y más rápidos. En cuestión de segundos, le quitaron el bolso y la maleta. Uno de ellos notó el collar de perlas en su cuello. «Mira qué bonito», dijo arrancándoselo de un tirón. El brusco movimiento hizo que doña Carmen perdiera el equilibrio. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde del banco. Un dolor agudo la atravesó y sintió algo cálido deslizándose por su sien. Los jóvenes, al ver la sangre, entraron en pánico. «¡Vámonos!», gritó uno, y todos huyeron, llevándose las pertenencias de doña Carmen. Ella permaneció en el suelo, aturdida y sangrando. El mundo giraba a su alrededor y las luces de las farolas se volvieron borrosas. Intentó levantarse, pero el dolor era demasiado intenso. «Ayuda», susurró, pero no había nadie cerca para escucharla. Mientras yacía allí, herida y despojada de todo, doña Carmen pensó en el giro que había dado su vida en un solo día. Esa mañana se había despertado en su cómoda cama, emocionada por su cumpleaños. Ahora estaba en el suelo de un parque, sangrando y sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Las lágrimas se mezclaron con la sangre en su rostro. Pensó en sus hijos, en cómo habían decidido deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo. Pensó en su difunto esposo, en cómo habían construido juntos esa vida que ahora se desmoronaba. Y pensó en sí misma, en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. El frío de la noche se intensificó, o quizás era ella que estaba perdiendo calor. Doña Carmen sintió que se hundía en una oscuridad profunda. Sus ojos se cerraron y por un momento deseó no volver a abrirlos. Pero algo en ella, esa fuerza que la había mantenido en pie durante 75 años, se negó a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, doña Carmen logró sentarse. La cabeza le daba vueltas y la herida seguía sangrando, pero estaba decidida a no dejarse vencer. Se arrancó un trozo de tela de su vestido azul y lo presionó contra la herida. El dolor era intenso, pero lo soportó con una determinación férrea. Poco a poco, usando el banco como apoyo, logró ponerse de pie. Tambaleándose, comenzó a caminar. No sabía a dónde iba, pero sabía que quedarse en el parque no era una opción. Cada paso era un desafío, pero doña Carmen se negaba a caer nuevamente. Mientras avanzaba por las calles desiertas, su mente vagaba entre recuerdos y reflexiones. Recordó el día en que nació su primer hijo, Roberto, la alegría que sintió al sostenerlo en sus brazos por primera vez. Luego vinieron María y Carlos, cada uno trayendo más felicidad a su vida. Recordó las noches en vela cuidándolos cuando estaban enfermos, los días de escuela, las graduaciones. Cada recuerdo era como una puñalada en su corazón, contrastando dolorosamente con los eventos de ese día. ¿En qué momento las cosas habían cambiado tanto? ¿Cuándo sus hijos dejaron de verla como su madre y comenzaron a verla como una carga? Doña Carmen se preguntaba si había cometido errores en su crianza, si quizás los había mimado demasiado, o si, por el contrario, no les había dado suficiente. Una joven mujer se acercó a ella con preocupación en su rostro. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Doña Carmen la miró, sus ojos nublados por el agotamiento y el dolor. Quiso responder, decir que estaba bien, que podía manejarlo sola como siempre lo había hecho, pero las palabras no salieron.
En su lugar, un sollozo escapó de su garganta, y antes de darse cuenta, estaba llorando incontrolablemente en medio de la calle. La joven, conmovida, la abrazó con cuidado. «Tranquila, vamos a ayudarla. ¿Puedo llamar a alguien por usted?» Doña Carmen negó con la cabeza. ¿A quién podría llamar? Sus hijos la habían rechazado, y ella había salido de casa decidida a no ser una carga. No tenía a nadie más. «Necesita atención médica», dijo la joven, notando la herida en la cabeza de doña Carmen. «Voy a llamar a una ambulancia». Minutos después, las sirenas rompieron la quietud de la mañana. Los paramédicos llegaron y atendieron a doña Carmen con eficiencia y amabilidad. Le limpiaron la herida, la vendaron y la subieron a la ambulancia. La joven que la había ayudado prometió ir al hospital más tarde para ver cómo estaba. En el hospital, doña Carmen fue sometida a varios exámenes. Los médicos estaban preocupados por la contusión en su cabeza y por su estado general de deshidratación y agotamiento. Mientras yacía en la cama del hospital, con suero intravenoso en su brazo y monitores pitando a su alrededor, doña Carmen se sentía más sola que nunca. Una enfermera entró en la habitación, sonriendo amablemente. «Señora Carmen, necesitamos contactar a su familia. ¿Puede darnos un número de teléfono?» Doña Carmen cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor que no tenía nada que ver con su herida física. «No tengo familia», mintió. «Estoy sola». La enfermera la miró con compasión, pero no insistió. «Está bien, no se preocupe. Nosotros cuidaremos de usted». Los días en el hospital pasaron lentamente. Doña Carmen se recuperaba físicamente, pero su espíritu estaba quebrantado. Pasaba horas mirando por la ventana, pensando en cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Se preguntaba qué estarían haciendo sus hijos, si habrían notado su ausencia, si estarían preocupados o si, por el contrario, se sentían aliviados de haberse librado de ella. La joven que la había ayudado en la calle cumplió su promesa y la visitó varias veces. Se llamaba Laura y trabajaba como maestra en una escuela cercana. Sus visitas eran un rayo de luz en los días grises de doña Carmen. Laura le traía libros, le contaba sobre su día y, lo más importante, la escuchaba. Poco a poco doña Carmen comenzó a abrirse con Laura. Le contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre el día de su cumpleaños que había terminado tan desastrosamente. Laura la escuchaba sin juzgar, ofreciendo consuelo y comprensión. «¿Ha pensado en contactar a sus hijos?», preguntó Laura un día. «Tal vez estén preocupados por usted». Doña Carmen negó con la cabeza. «No quiero ser una carga para ellos. Es mejor así». Laura frunció el ceño. «Usted no es una carga, doña Carmen. Es una persona valiosa con mucho para ofrecer. Sus hijos están equivocados si no pueden ver eso». Esas palabras calaron hondo en doña Carmen. Durante días las meditó, permitiendo que una chispa de su antigua fortaleza comenzara a reavivarse. Finalmente llegó el día en que los médicos le dieron el alta. Doña Carmen se enfrentó a una nueva realidad. No tenía a dónde ir. Su casa ya no era una opción, y no tenía dinero ni posesiones más allá de la bata del hospital y algunas prendas que Laura le había traído. Laura, al enterarse de su situación, no dudó en ofrecerle un lugar en su pequeño apartamento. «Es temporal», le aseguró, «hasta que pueda ponerse de pie nuevamente». Doña Carmen aceptó con gratitud, pero también con determinación. No se quedaría más tiempo del necesario. Había tomado una decisión. Reconstruiría su vida, con o sin sus hijos. El apartamento de Laura era pequeño pero acogedor. Doña Carmen se instaló en el sofá-cama de la sala, insistiendo en que no quería molestar más de lo necesario. Los primeros días fueron difíciles. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa en la vida de esta joven que tan generosamente la había acogido. Pero Laura tenía un don para hacer que la gente se sintiera cómoda. Incluía a doña Carmen en su rutina diaria. Le pedía consejos sobre cocina, le contaba sobre sus alumnos. Poco a poco, doña Carmen comenzó a sentirse útil nuevamente. Una mañana,
Mientras Laura se preparaba para ir a trabajar, doña Carmen tomó una decisión. «Laura, querida», dijo, «¿crees que podrías ayudarme a buscar trabajo?» Laura la miró sorprendida. «¿Trabajo? Pero, doña Carmen, usted debería estar descansando, recuperándose». Doña Carmen negó con la cabeza, una nueva determinación brillando en sus ojos. «He descansado suficiente. Necesito hacer algo, sentirme útil. No puedo depender de ti para siempre». Viendo la resolución en el rostro de la anciana, Laura asintió. «Está bien. Veremos qué podemos encontrar». Así comenzó la búsqueda de doña Carmen por un nuevo propósito. No fue fácil. Muchos lugares no estaban dispuestos a contratar a alguien de su edad. Otros ofrecían condiciones que rayaban en la explotación. Pero doña Carmen no se rindió. Finalmente, encontró un trabajo en una pequeña cafetería del barrio. El dueño, un hombre mayor llamado don Ernesto, quedó impresionado por su determinación y su experiencia en la cocina. «Mis clientes adoran las recetas caseras», le dijo. «Si puedes hacer que este lugar huela como la cocina de una abuela, el puesto es tuyo». Doña Carmen aceptó el desafío con entusiasmo. El primer día de trabajo llegó temprano, se puso el delantal y se sumergió en la cocina como si hubiera estado allí toda su vida. El aroma de pan recién horneado, de estofados burbujeantes y de pasteles caseros pronto llenó el local. Los clientes notaron la diferencia de inmediato. La cafetería, que antes era un lugar de paso, se convirtió en un punto de encuentro para el vecindario. La gente venía no solo por la comida, sino por la calidez que doña Carmen irradiaba. Con su primer sueldo, doña Carmen insistió en contribuir al alquiler del apartamento de Laura. «Es lo justo», dijo cuando la joven trató de negarse. «Somos compañeras de piso ahora». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la ausencia de doña Carmen comenzaba a hacerse notar. Sus hijos, al principio aliviados por lo que consideraban una rabieta temporal, empezaron a preocuparse cuando pasaron semanas sin tener noticias de ella. Roberto fue el primero en ir a la casa, esperando encontrarla allí, quizás enojada pero dispuesta a hablar. En su lugar, encontró la nota que ella había dejado. La leyó una y otra vez, la culpa creciendo en su pecho con cada palabra. Llamó a sus hermanos, y pronto los tres estaban reunidos en la casa vacía, la nota pasando de mano en mano. «¿Qué hemos hecho?», susurró María, lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, el menor, el que siempre había sido más cercano a su madre, golpeó la pared con frustración. «Somos unos idiotas. ¿Cómo pudimos tratarla así?». Roberto, siempre el pragmático, trató de mantener la calma. «Tenemos que encontrarla. Debe estar en alguna parte». Comenzaron una búsqueda frenética. Hospitales, albergues, incluso la morgue. Pero doña Carmen parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Con cada día que pasaba, el peso de sus acciones se hacía más insoportable. Mientras tanto, ajena a la angustia de sus hijos, doña Carmen continuaba con su nueva vida. El trabajo en la cafetería le daba un nuevo propósito, y su amistad con Laura florecía. Poco a poco, el dolor de aquel día de cumpleaños comenzaba a sanar. Una tarde, mientras preparaba una tanda de galletas, doña Carmen se encontró tarareando una vieja canción. Se detuvo, sorprendida. Hacía semanas que no cantaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Tal vez, pensó, la vida todavía tenía sorpresas para ella. Esa noche, de vuelta en el apartamento, doña Carmen miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensó en sus hijos, y por primera vez en semanas, el pensamiento no trajo solo dolor. Había aprendido algo importante. Su valor no dependía de cómo la trataran los demás, ni siquiera sus propios hijos. Ella era valiosa por sí misma, con o sin su aprobación. «Algún día», murmuró para sí misma, «estaré lista para verlos nuevamente, pero en mis propios términos». Con esa resolución en mente, doña Carmen se preparó para dormir. Mañana sería otro día, otro capítulo en esta nueva vida que estaba construyendo.
y por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente emocionada por lo que el futuro podría traer. Los meses pasaron y la vida de doña Carmen había encontrado un nuevo ritmo. Su trabajo en la cafetería de don Ernesto se había convertido en mucho más que un simple empleo. Era un lugar donde se sentía valorada y apreciada. Los clientes habituales la adoraban, y muchos venían solo para charlar con ella y probar sus famosas galletas de canela. Una mañana de sábado, doña Carmen decidió dar un paseo por el parque cercano antes de su turno en la cafetería. El otoño había llegado, y las hojas doradas y rojizas cubrían los senderos. Mientras caminaba, disfrutando del aire fresco, sus pensamientos vagaron hacia sus hijos. A pesar de todo, los extrañaba. Se preguntaba si ellos la extrañaban también. Absorta en sus pensamientos, doña Carmen no se dio cuenta de que había llegado a una parte menos transitada del parque. De repente, su pie tropezó con algo en el suelo. Se tambaleó, pero logró mantener el equilibrio agarrándose a un árbol cercano. Curiosa, se agachó para ver qué había causado su tropiezo. Entre las hojas caídas, vio un destello. Con cuidado, apartó las hojas y se quedó sin aliento. Allí, medio enterrado en la tierra, había un collar de una belleza extraordinaria. Con manos temblorosas, doña Carmen lo recogió. Era pesado, y las piedras que lo adornaban brillaban de una manera que nunca había visto antes. Incluso con su limitado conocimiento de joyería, podía darse cuenta de que esto no era una baratija cualquiera. «Dios mío», murmuró para sí misma, «esto debe valer una fortuna». Por un breve momento, un pensamiento cruzó por su mente. Con el valor de este collar, podría resolver todos sus problemas financieros. Podría dejar de trabajar, conseguir un lugar propio, tal vez incluso viajar como siempre había soñado. Pero tan rápido como llegó, descartó la idea. No, ese no era el camino correcto. Alguien debía estar buscando desesperadamente este collar. Recordó cómo se sintió cuando le robaron sus pocas pertenencias aquella noche fatídica. No podía hacer lo mismo a otra persona. Con determinación, doña Carmen se dirigió a la comisaría más cercana. El oficial de turno la miró con sorpresa cuando le mostró el collar. «Señora, ¿está segura de que quiere entregarlo?», preguntó el policía, claramente impresionado por la joya. Muchos se lo habrían quedado sin pensarlo dos veces. Doña Carmen sonrió suavemente. «Joven, he vivido lo suficiente para saber que la riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo vives. No podría dormir tranquila sabiendo que me quedé con algo que no me pertenece». El oficial asintió con respeto y tomó su declaración. Le aseguró que harían todo lo posible por encontrar al dueño legítimo del collar. Esa noche, cuando doña Carmen le contó a Laura lo sucedido, la joven la abrazó con fuerza. «Eres increíble, ¿lo sabías? No mucha gente habría hecho lo que tú hiciste». Doña Carmen se encogió de hombros, algo avergonzada por el elogio. «Solo hice lo correcto». Los días pasaron, y el incidente del collar comenzó a desvanecerse en la memoria de doña Carmen. Continuó con su rutina diaria, encontrando alegría en las pequeñas cosas. El aroma del café recién hecho, la sonrisa de un cliente satisfecho, las conversaciones nocturnas con Laura. Una semana después, mientras doña Carmen estaba en medio de su turno en la cafetería, la campanilla de la puerta sonó. Levantó la vista y vio entrar a una mujer elegante, acompañada por dos hombres de traje que parecían guardaespaldas. La mujer miró alrededor hasta que sus ojos se posaron en doña Carmen. Con pasos decididos, se acercó al mostrador. «¿Es usted Carmen Rodríguez?», preguntó con voz suave pero firme. Doña Carmen asintió, algo confundida. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted ya me ha ayudado más de lo que imagina. Soy Eleonora Valdés. El collar que encontró y entregó a la policía era mío». Doña Carmen se quedó sin palabras por un momento. «Oh, yo... Me alegro de que haya recuperado su collar, señora.
Eleonora negó con la cabeza. No es solo un collar. Era una reliquia familiar, el último recuerdo que tenía de mi abuela. Cuando lo perdí, sentí que había perdido una parte de mí misma. Tomó las manos de doña Carmen entre las suyas. Su honestidad me ha devuelto mucho más que una joya. Me ha devuelto la fe en la bondad de las personas. Don Ernesto, que había estado observando la escena, se acercó. Doña Carmen es un tesoro. Todos aquí la adoramos. Eleonora miró alrededor, notando por primera vez el ambiente acogedor de la cafetería y los rostros amables de los clientes que observaban la escena. Puedo ver por qué, señora Carmen, me gustaría ofrecerle una recompensa por su acción. Doña Carmen comenzó a negar con la cabeza, pero Eleonora la interrumpió suavemente. Por favor, permítame hacer esto. El collar está valorado en varios millones de dólares. La recompensa es solo una fracción de su valor, pero espero que pueda marcar una diferencia en su vida. Los ojos de doña Carmen se abrieron de par en par. ¿Millones? Nunca se había imaginado que el collar fuera tan valioso. Yo no sé qué decir, balbuceó. Eleonora sonrió. No necesita decir nada. Solo acepte, por favor. Considérelo un regalo del destino. Con manos temblorosas, doña Carmen aceptó el cheque que Eleonora le entregó. Cuando vio la cantidad escrita, sintió que le faltaba el aire. Era más dinero del que jamás había visto en su vida. Esa noche, sentada en el pequeño apartamento que compartía con Laura, doña Carmen miraba el cheque todavía incrédula. Laura estaba eufórica, hablando emocionada sobre todas las cosas que doña Carmen podría hacer ahora. «Podrías comprar una casa, viajar por el mundo, hacer lo que siempre has soñado», exclamaba Laura. Doña Carmen sonrió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en sus hijos, en la vida que había dejado atrás, en las lecciones que había aprendido en los últimos meses. Este dinero era una bendición, sí, pero también una responsabilidad. «Lo primero que haré», dijo finalmente, «es encontrar un buen abogado. Necesito poner mis asuntos en orden». Laura la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?». Doña Carmen tomó un sorbo de su té antes de responder. «Voy a crear una fundación, una que ayude a personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas de orgullo. «Eso es hermoso, doña Carmen. Vas a cambiar muchas vidas». «Eso espero, querida. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. Y quién sabe, tal vez esto también sea una oportunidad para reconciliarme con mis propios hijos, pero en mis términos». Mientras el sol se ponía fuera de la ventana, doña Carmen sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El destino le había dado una segunda oportunidad y estaba determinada a aprovecharla al máximo. No solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, necesitaban un rayo de esperanza en sus vidas. Con una sonrisa, doña Carmen comenzó a planear el futuro. Un futuro brillante, lleno de posibilidades y, sobre todo, de la oportunidad de hacer el bien. El collar había sido solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir. A pesar de su nuevo estatus, doña Carmen no olvidó sus raíces. Seguía trabajando en la cafetería de don Ernesto, aunque ahora solo unas pocas horas a la semana. «Es bueno para el alma», decía cuando alguien le preguntaba por qué seguía trabajando. «Y además, ¿quién haría las galletas de canela si me fuera?». Una tarde, mientras doña Carmen revisaba algunos documentos en su nueva oficina, un espacio modesto pero acogedor en el centro de la ciudad, su asistente, Marta, entró con una expresión preocupada. «Doña Carmen, hay 3 personas que insisten en verla. Dicen que son sus hijos». El corazón de doña Carmen dio un vuelco. Había pensado mucho en este momento, pero ahora que había llegado, se sentía menos preparada de lo que creía. «Está bien, Marta», dijo, respirando profundamente para calmarse. «Hazlos pasar». Momentos después, Roberto, María y Carlos entraron en la oficina. Se veían cansados, con ojeras bajo los ojos y una expresión de ansiedad en sus rostros. Por un momento nadie habló.
El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente fue María quien dio un paso adelante. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «te hemos estado buscando por todas partes». Doña Carmen los miró a cada uno, su rostro una máscara de calma. «Bueno, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» Roberto, siempre el más directo, fue al grano. «Mamá, queremos que vuelvas a casa. Hemos sido unos idiotas, lo sabemos. Por favor, perdónanos». Carlos, con lágrimas en los ojos, añadió: «Te extrañamos, mamá. La casa no es lo mismo sin ti». Doña Carmen los escuchó en silencio. Parte de ella quería abrazarlos, decirles que todo estaba perdonado. Pero otra parte, la parte que había crecido y se había fortalecido en los últimos meses, sabía que las cosas no podían ser tan simples. «Siéntense», dijo finalmente, señalando las sillas frente a su escritorio. Una vez que sus hijos estuvieron sentados, continuó: «Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Cosas que han cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé». Les contó todo: su noche en la calle, el robo, su tiempo en el hospital, cómo Laura la había acogido, su trabajo en la cafetería y finalmente el hallazgo del collar y la recompensa. Sus hijos la escucharon con una mezcla de horror y asombro. Cuando terminó su relato, los tres estaban llorando abiertamente. «Mamá», sollozó María, «si hubiéramos sabido». Doña Carmen levantó una mano para detenerla. «Ese es el punto, hija. No sabían porque decidieron que ya no era importante en sus vidas. Me trataron como a un mueble viejo que ya no tenía utilidad». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. «Pero ¿saben qué? Esa experiencia, por dolorosa que fuera, me enseñó algo valioso. Me enseñó que mi valor no depende de ustedes ni de nadie más. Soy valiosa por quien soy, no por lo que puedo hacer por los demás». Se volvió para mirarlos. «Y ahora, con esta segunda oportunidad que me ha dado la vida, estoy haciendo algo de lo que me siento orgullosa. Algo que está ayudando a personas que han pasado por lo mismo que yo». Roberto, María y Carlos la miraban con una mezcla de vergüenza y admiración. «¿Qué podemos hacer, mamá?», preguntó Carlos. «¿Cómo podemos arreglar esto?». Doña Carmen sonrió suavemente. «No se trata de arreglar nada, hijo. Se trata de aprender y crecer. Les propongo algo. Vengan conmigo. Vean lo que estoy haciendo. Conozcan a las personas a las que estamos ayudando. Y luego, si realmente quieren ser parte de mi vida nuevamente, encuentren una manera de contribuir». Los siguientes días fueron una experiencia reveladora para los hijos de Doña Carmen. Visitaron los centros de la fundación, hablaron con los beneficiarios, vieron de primera mano el impacto que su madre estaba teniendo en la comunidad. Una tarde, mientras visitaban un asilo renovado gracias a la fundación, Roberto se acercó a su madre. «Mamá, creo que he estado enfocando mal mis prioridades todos estos años. Ver todo esto me ha hecho darme cuenta de lo equivocado que estaba». María, que estaba ayudando a una anciana con su tejido, asintió. «Yo también, mamá. He estado tan concentrada en mi carrera que olvidé lo que realmente importa». Carlos, que había estado inusualmente callado durante toda la visita, finalmente habló. «Mamá, ¿crees que podríamos, ya sabes, ser voluntarios aquí? Me gustaría ayudar». Doña Carmen sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. «Por supuesto que pueden, mis niños. Siempre hay trabajo por hacer». En los meses siguientes, la familia Rodríguez experimentó una transformación. Roberto utilizó sus habilidades legales para proporcionar asesoría gratuita a los beneficiarios de la fundación. María organizó un programa de chequeos médicos regulares para los ancianos en los asilos, y Carlos, con su experiencia en negocios, ayudó a optimizar las operaciones de la fundación. Doña Carmen observaba todo esto con una mezcla de orgullo y gratitud. No solo había recuperado a su familia, sino que los había inspirado a ser mejores personas.
Un año después del reencuentro, doña Carmen decidió organizar una cena familiar en su nuevo hogar, una casa modesta pero acogedora cerca de la oficina de la fundación. Mientras todos se sentaban alrededor de la mesa, llena de los platillos favoritos que ella había preparado, doña Carmen se puso de pie para hacer un brindis. «Hace un año pensé que había perdido todo», comenzó. «Mi hogar, mi familia, mi propósito. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones cuando menos lo esperamos». Miró a cada uno de sus hijos, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Hoy no solo he recuperado mi familia, sino que hemos crecido juntos. Hemos aprendido que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee o en lo que puede hacer por los demás, sino en la bondad de su corazón y en su capacidad para hacer del mundo un lugar mejor». Levantó su copa. «Brindo por las segundas oportunidades, por las lecciones aprendidas y por el amor que, aunque a veces se tambalea, nunca se rompe del todo». Mientras todos chocaban sus copas, doña Carmen sintió una paz profunda. El camino había sido difícil, pero cada paso la había llevado a este momento. Un momento de amor, comprensión y propósito compartido. Esa noche, mientras doña Carmen se preparaba para dormir, reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en el último año. De ser una anciana rechazada por su propia familia, se había convertido en una fuerza de cambio en su comunidad y había inspirado a sus hijos a ser mejores personas. Pero más importante aún, se había redescubierto a sí misma. Ya no era solo la madre o la abuela de alguien. Era doña Carmen, una mujer fuerte, compasiva y valiosa por derecho propio. Con una sonrisa en los labios apagó la luz. Mañana sería otro día lleno de posibilidades y ella estaba lista para enfrentarlo con el corazón abierto y la cabeza en alto, porque ahora sabía que, sin importar lo que la vida le deparara, siempre tendría la fuerza para levantarse y seguir adelante.